Buenas tardes a todos, disculpen por la demora. ¿Están por ahí? Buenas tardes, doctora. Buenas, ¿cómo les va a todos? Disculpen la demora. Disculpen la demora. Esta es una de las características del foro de familia, ¿no? Que uno cuando está de turno sabe cuándo entra y no cuándo sale. Así que, nada, les pido mil disculpas. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí. Muy bien. Vamos a iniciar hoy el maravilloso mundo de la afiliación. Así que vamos a tener hoy una primera clase y a partir de ahora las próximas clases, las clases subsiguientes van a ser todas en relación a afiliación. Vamos a ver acciones de afiliación, vamos a ver acciones de reclamación, acciones de impugnación. Es un tema que parece de lectura compleja. Yo les pido que se esquematicen para estudiar, les sugiero que para estudiar hagan cuadros para saber quiénes son, en relación a las acciones, quiénes son los legitimados activos, quiénes son los legitimados pasivos, cuál es el plazo de caducidad. Si se lo ponen en un cuadro van a ver que es mucho más sencillo poder entenderlo, ¿sí? Yo igual en los Power lo voy desarrollando de esa manera para que les quede sistematizado. Cualquier duda, nos vamos conversando, ¿de acuerdo? En el día de hoy vamos a empezar con la afiliación, así que vamos a empezar con el puntapié inicial. Voy a compartir pantalla. Me da la sensación que el internet ha andado bastante mal. En el trabajo anduvo bastante mal. Y siento que ahora también. Cuando uno quiere hacer todo lo más rápido posible, no lo puede hacer. Bueno. Aquí estamos, esperen que achico las caritas, así. Perfecto. Bueno, vamos a ver la unidad número 10 de los puntos 1 al 3. Bien, cuando hablamos de la afiliación, vamos a hablar de algo que nos apasiona mucho a todas las profesoras de la materia, y vamos a encontrar caminos inexplorados en relación a esto. Vieron que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de familia, de las cuestiones o de los institutos del derecho de familia, hablamos de que hay algo que es lo que dice el código, y también les hablamos de que hay otra cosa que es la realidad, y que muchas veces suceden cosas en la realidad que no es lo que está en el código. Y vamos a ver que la afiliación no es una excepción a esto. Fíjense qué dice el artículo 558. Fuentes de la afiliación. Igualdad de efectos. La afiliación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. La afiliación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida matrimonial y extramatrimonial surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. Ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la afiliación. De este artículo 558 y del que le sigue, del 559, vamos a desmenuzar un montón de puntos. Fíjense que algunos ya se los puse aquí en color rojo. Fíjense que en primer lugar agrega una tercera fuente de la afiliación, que es la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida. Una incorporación que en el código de Vélez, por supuesto, no estaba incorporada. Y esto tiene que ver con el principio de igualdad, porque dispone que la afiliación por naturaleza o la afiliación por técnica de reproducción humana asistida o por adopción surten los mismos efectos. En el 559, esperen que voy a ir al artículo que lo tengo en una filmina más adelante. Todo lento anda hoy, perdónenme. Fíjense que el 559 dice, el registro del estado civil y capacidad de las personas solo expedirá certificados de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida o ha sido adoptado. Este enunciado es valioso y cabe destacarlo, ¿por qué? Porque supera los defectos de redacción que contenía el texto anterior y además hace referencia a la adopción, sin especificación de clases, como sí lo hacía la norma derogada, que se refería solo a la adopción plena. Entonces, también tenemos que decir que
siguiendo el criterio consagrado en el artículo 252 del Código Derogado, se declara que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera que sea la naturaleza de la filiación. Fíjense, vamos a volver al principio. Nada más que quería mostrarles el 559, que es lo que decía. Por lo tanto, incorpora, fíjense un segundito, primera cuestión, ¿cuáles son las fuentes de la filiación? 3 son las fuentes de la filiación. Por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida y por adopción. Incorpora las técnicas de reproducción humana asistida como una fuente distinta. Fíjense que la primera fuente de la filiación es la filiación por naturaleza, que fue incorporada por el Código de Vélez. ¿Cuál es la fuente? La verdad o la identidad biológica o genética. Posteriormente, en el año 1948, se incorpora la segunda fuente de la filiación, que es la adopción. ¿Cuál es la fuente? La causa fuente es el juicio de adopción, una sentencia, un instrumento jurídico que hace surgir un vínculo biológico. Y en tercer lugar, un vínculo jurídico, quiero decir, no biológico, justamente. Un vínculo jurídico. Y en tercer lugar, el Código Civil y Comercial incorpora tercera fuente de la filiación, que son las técnicas de reproducción humana asistida. Y de esta manera se le da el lugar de una fuente distinta. ¿Por qué? Porque su origen es distinto. ¿Por qué? Porque participa un tercero. Ya no hay 2 personas para el origen o una persona, sino que el origen está en la ciencia, en la instrumentación o en la participación de una tercera persona, como es un cuerpo médico. Estas son las 3 fuentes de la filiación, y las 3 fuentes de la filiación tienen el mismo valor o el mismo efecto. Espérenme que tengo un perro, espérenme un segundito. Discúlpenme, que tuve que ir a abrir la puerta al perro. Las 3 fuentes de la filiación tienen los mismos efectos legales, y esto también lo establece el artículo siguiente, está corroborado en el artículo siguiente, que es el 555. Los 3 tienen, 559, los 3 tienen el mismo valor, el mismo efecto, y surten los mismos efectos jurídicos. Y fíjense que la segunda cuestión que marca este artículo es que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, que también es un punto importante que ahora vamos a conversar. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona? El artículo 19 del Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana se produce con la concepción en el seno materno. Y con esto se tira o se deja sin efecto toda aquella discusión de que hay persona en la previa a la concepción en el seno materno. Por lo tanto, todas las gestiones, todo el trabajo que se haga en el laboratorio, los embriones no implantados no son personas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y si bien ratifica la postura de Vélez en relación a esto, también se confirma en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de todas las cuestiones médicas o las intervenciones médicas que se hagan en relación a las técnicas de reproducción humana asistida, no estoy hablando de personas, solo habrá persona con la implantación del embrión en el seno materno. Y el artículo 19 habla de un segundo elemento, que es una segunda cuestión sumamente importante, que es la derivación de la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida también a una ley complementaria que todavía no está regulado, que tiene que ver con qué pasa, cuál es el estatus jurídico de los embriones no implantados. Insisto, aún a la fecha todavía no está abordado, no está redactada.
El artículo 19 del Código Civil, el artículo 558 del Código Civil que estamos analizando, es una aplicación del principio de igualdad y es una aplicación de la jurisprudencia, de la obligación internacional que tiene el Estado argentino cuando sancione, adhiere y ratifica la Convención Internacional de Derechos Humanos y adhiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hubo un fallo a nivel de la Corte Interamericana, que seguramente ya lo habrán escuchado, que es Artavia Murillo con Costa Rica, y lo vamos a ver en este tema de técnicas de reproducción humana asistida, lo vamos a ver cuando hablemos de uniones convivenciales, o ya lo vieron con Guillermina. ¿Por qué? Porque tiene una concepción, nos aporta una definición con respecto a qué se entiende por familia. Y además hay una sanción internacional a un Estado, como es el Estado de Costa Rica, por cercenar el derecho a la familia de las personas. ¿Por qué? La Corte Interamericana declaró a Costa Rica responsable internacionalmente por haber vulnerado el derecho a la vida privada y familiar, entre otros, al prohibir las técnicas de reproducción humana asistida. Hay persona humana desde la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella. ¿Qué pasó aquí? Aquí, sucintamente, en relación a lo que nos atañe, lo que nos importa, el Ministerio de Salud de Costa Rica dispuso o redactó una regulación de las técnicas de reproducción humana asistida. Posteriormente, el mayor órgano judicial de Costa Rica, como sería nuestra Corte Suprema Nacional, deja sin efecto esa ley. Y esto hizo que un grupo, creo que eran 5 matrimonios, 5 parejas, hicieran una presentación marcando la arbitrariedad y la injusticia de la decisión. ¿Por qué? Porque les cercenaba su derecho a formar una familia. Y los ubicaban en una situación de desigualdad, porque si se tenían medios económicos, se podía viajar al extranjero para someterse a las técnicas de reproducción humana asistida, pero si no se tenían los medios económicos, no. Por lo tanto, había familias en Costa Rica que podían acceder a viajar y a formar una familia en definitiva, y las personas que no lo podían hacer o que no carecían de recursos económicos no lo podían hacer. ¿Qué resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que el Estado es responsable por la vulneración de los artículos 5.1, 7, 11.2, 17.2, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado debe adoptar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar las técnicas de reproducción humana asistida, que el Estado debe regular a la brevedad los aspectos que considere necesarios para la implementación de las técnicas de reproducción humana asistida, y que el Estado debe incluir la disponibilidad de las técnicas dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad. Y aquí, bueno, les hice una enumeración de los artículos que fueron violados por el Estado costarricense. Esa jurisprudencia internacional, al nosotros adherir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto sus órganos ejecutores, y uno de ellos es la Corte Interamericana, esa jurisprudencia para nosotros es obligatoria, y por lo tanto nuestra legislación interna, la legislación argentina, debía adaptarse a estos estándares internacionales, debía incorporar las técnicas de reproducción humana asistida y velar y asegurar el derecho a la formación de una familia, a la privacidad, a la integridad, derechos asegurados de esta manera. Bueno, el 559, fíjense que también mejora el artículo 252 en la forma en la cual tienen que estar redactadas las partidas de nacimientos. Solo se deben expedir certificados en el cuales surja si la persona no surja de ellos si la persona ha nacido o no durante el matrimonio por técnicas de reproducción humana asistida o ha sido adoptada. No tiene que constar ese dato. ¿Para qué? Para que no haya una desigualdad entre las personas. Entonces, de esa manera se determina que la asignación del carácter de hijo matrimonial o extramatrimonial no se determina al momento de la concepción, sino al momento del nacimiento.
Y por lo tanto, el Código Civil y Comercial introduce 3 cambios. Se reafirma que la calidad de hijo matrimonial o extramatrimonial no deriva de la concepción, sino del nacimiento. Se reafirma que las técnicas de reproducción humana asistida constituyen un tipo filial a cuyos niños nacidos de esas técnicas les cabe el correspondiente certificado de nacimiento con las previsiones que allí se disponen. Y finalmente se consolida la idea de la extensión a la filiación adoptiva en general, tanto plena como simple. El segundo punto, recuerden que del 558 desmenuzamos varios puntos. Primero, ¿cuáles son las fuentes de la filiación? Son 3, es la naturaleza, es la adopción y son las técnicas de reproducción humana asistida. Hablamos de la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida como novedad del Código Civil y Comercial actual, en el cual, ¿por qué se introducen? Porque es una fuente distinta, porque tiene un origen distinto, porque interviene la ciencia. Y además porque se destaca su novedad y su diferencia del resto. El origen es distinto, es un hecho científico, el otro es un hecho de la naturaleza, el otro es un hecho jurídico, esto es un hecho científico. Entonces, 3 son las fuentes de la afiliación y aclaramos por qué se introduce la técnica, ¿no? Porque estábamos obligados como Estado a incorporarla porque ratificamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El segundo punto importante, 3 cuestiones tiene este artículo, entonces las fuentes, en segundo lugar la igualdad, ¿no?, de cualquiera de las 3 fuentes de la afiliación, y en tercer lugar es importante el infine del artículo 558 en cuanto a que uno no puede tener más de 2 vínculos filiales, o tiene uno, si carece de reconocimiento filiatorio, reconocimiento paterno, o tiene 2, pero no puede tener 3. Si yo ya tengo una afiliación preestablecida, tendré que interponer una acción. Yo ya tengo 2 vínculos filiales, tengo un vínculo materno y paterno, o tengo una comaternidad, o tengo una copaternidad. Yo primero tengo que desplazar uno de los vínculos para incorporar o hacerlo coincidir con mi realidad biológica. Pero ustedes me dirán, pero yo vi por la tele algunas otras situaciones en las cuales hay otras realidades que tienen que ver con la pluriparentalidad. Y sí, y hace algunos años, antes de que sancionara el Código Civil y Comercial, se anotó al primer bebé con triple filiación en la Argentina. Fue registrado en Mar del Plata, llevará los 2 apellidos de sus madres unidas en matrimonio igualitario y el de su padre biológico. Es también el primer caso en América Latina. Bastantes críticas se le ha hecho a esta situación puntual, la situación de Antonio. Ese es el niño que de hoy tiene 6 años. ¿Por qué? Porque fue una cuestión previa a la redacción del Código Civil y Comercial, meramente administrativa, no tuvo intervención judicial, y directamente el registro civil recibió la petición y reformuló la partida de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en que hay situaciones en las cuales hay situaciones de pluriparentalidad. No estamos de acuerdo en la forma en la cual se instrumentó, por vía meramente administrativa, porque para eso tenemos una legislación, y la legislación dice que podemos tener solo 2 vínculos filiales y no 3. Estas situaciones que tienen que ver con la triple filiación tienen que ver con no solamente el aporte de material genético, porque obviamente en los casos de comaternidad o copaternidad hay que recurrir a material genético donado, claramente, porque 2 mujeres no pueden tener un hijo, 2 hombres no pueden tener un hijo. Por lo tanto, siempre se tiene que recurrir a material genético donado. Pero este caso es distinto. En los casos de triple filiación es cuando hay 3 padres que, además de aportar su material genético, desean ejercer su derecho procreacional y la responsabilidad parental emergente de ese hecho de la naturaleza. En este caso tenemos una madre que era gestante, otra madre que aportó el material genético y el padre que también aportó su material genético. Pero hay un deseo de ejercer una crianza conjunta de ese hijo. No necesariamente en las técnicas de reproducción humana asistida no hay deseo de ser padre, ¿sí? Ahora lo vamos a ver.
Susana y Valeria son una pareja unida en matrimonio igualitario y desde hace un año son madres de Antonio. Esto es la noticia, ¿no? Les traje un extracto del 2015, quien al nacer fue inscrito con los 2 apellidos. Pero ahora Hernán, padre biológico y también presente en la crianza, le dará su apellido. El pedido fue solicitado al Registro Provincial de las Personas con conformidad de las madres y autorizado por el gobierno bonaerense. De este modo se convirtió en la primera inscripción de este tipo en América Latina. Entre los fundamentos de la decisión, firmada por Claudia Corrado, titular del registro, por eso digo que fue solamente administrativo, se señala que el papá del pequeño no renunció a su derecho a reclamar la filiación en el marco del procedimiento de fertilización asistida y aún más expresó libremente que es padre biológico y que comparte el interés superior del niño que también persiguen Susana y Valeria. La solicitud de la familia fue apoyada por la Federación Argentina de LGBTQ+. Y agregó, cuando esta familia nos acercó el pedido, entendimos, al igual que ellos, que Antonio tiene derecho a que su realidad familiar sea respetada y que sea reconocida como hijo de sus 2 mamás y de su papá, sin que ninguno de ellos tenga que resignar sus derechos y obligaciones. Si bien no hay antecedentes de este reconocimiento legal, la realidad familiar merece la protección, tutela y amparo del Estado. Es posible que esta decisión rompa con algunos preconceptos, pero nosotros no le tenemos miedo al exceso de amor. Por su parte, Esteban Paulón, presidente de la LGBT, la federación que los unifica, celebró la medida y dice: nuestro país vive en este tiempo un proceso maravilloso de ampliación de derechos. Hoy, con el reconocimiento de esta triple filiación pionera en América Latina, damos un paso más hacia la consolidación de una sociedad que reconoce y protege todas las formas de familia. Sin duda, estamos abriendo una puerta hacia un país mucho mejor, con más felicidad y que garantice el derecho de todas y de todos a formar familia y vivir en plena libertad. En tanto, la diputada María Rachid, que acompañó la presentación, resaltó la necesidad de buscar respuestas jurídicas a la infinidad de situaciones que todos los días surgen en las relaciones de familias, que desde hace décadas se apartan cada vez más de las denominadas familias tipo, y el trabajo que realizan las organizaciones de la diversidad visibilizando estas realidades propone un constante análisis de las herramientas aplicables en el sistema jurídico argentino. Solo a la luz de una interpretación integral, dinámica y progresiva de los derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho a la igualdad y a procurar el interés superior del niño o de la niña en cuestión y la protección familiar de la familia, de la identidad familiar, se encontrarán las soluciones y las respuestas que las relaciones de familia exigen, agregó Rachid. Siempre, bueno, esta es otra nota del diario, bien. Creo que ayer o antes de ayer o la semana pasada se retomó en Telefe una serie que habla en relación a esto, ¿no? A los vínculos filiales, a las pluriparentalidades. No me acuerdo cómo es, Todos por Victoria o, bueno, algo de Victoria. Si alguien lo recuerda y quiere abrir su micrófono y me lo dice, sin ningún problema. En el cual, fíjense que había ahí una comaternidad, ¿no? Había 3 y en la ficción anterior había 4 madres, ¿no? Una que era la que aportaba el material genético, otra que era la gestante, otra que acompañaba, ¿no? Que acompañaba la crianza, y creo que en esta historia hay 3 madres. Pero fíjense, entonces, cuando hablamos de técnicas de reproducción humana asistida, estamos hablando de que el elemento fundamental no necesariamente es la genética. Cuando hablamos de la fuente de la filiación por naturaleza, obviamente hay una unión sexual y de esa unión sexual surge una persona, un hijo, ¿no? En cambio, cuando hablo de técnicas de reproducción humana asistida, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que tal vez no tenga ese hijo el material genético de ninguno de los 2 padres, pero hay una voluntad de ser padre. Entonces, el elemento determinante no es la naturaleza, sino que es la voluntad procreacional. Dado que el principio de respeto por la verdad biológica era uno de los pilares del Código Civil, surgía que el legislador en ese momento, al guardar silencio respecto de la voluntad procreacional, quiso que ambos elementos estuvieran como unificados. Pero sin embargo, esta unificación, elemento de naturaleza y responsabilidad parental, no necesariamente cubre las técnicas de reproducción humana asistida.
Por eso digo que ahí está la voluntad de la unión sexual, que es la libertad de mantener relaciones sexuales, que puede estar unida o no al deseo de procrear. Tenemos la voluntad procreacional, que es el deseo o la intención de crear una nueva vida, tutelándose así el derecho de toda persona a decidir con plena libertad tener o no tener un hijo. Si no estuviesen reguladas las técnicas de reproducción humana asistida, 2 mujeres, 2 hombres, no tendrían asegurado su derecho a formar una familia. Y finalmente tenemos la responsabilidad procreacional, que es otro concepto que deriva de la procreación, ya sea natural o asistida, y de las consecuencias que este hecho produce. Nace una responsabilidad directa sobre los progenitores respecto de la persona por nacer. Entonces, si la unión sexual produce la fecundación, nace una responsabilidad directa sobre los progenitores respecto de la persona por nacer. Se exterioriza en el ámbito normativo en el Instituto de la Responsabilidad Parental, que ustedes van a ver próximamente o empezaron a ver ahora, cuyo contenido abarca el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y de los bienes de sus hijos, mientras que sean menores de edad y mientras no se hayan emancipado. En la filiación por naturaleza, este conjunto de deberes y derechos recae en quienes serán emplazados como padres en virtud de la correspondencia genética que existe. Pero en cambio, en las técnicas de reproducción humana asistida, va a recaer en quienes hubieran exteriorizado su voluntad procreacional ¿a través de qué? A través del consentimiento informado. Y es por esto que cuando se observa el funcionamiento de estos aspectos, se detectan obviamente diferencias entre las técnicas de reproducción humana asistida y la filiación por naturaleza. En el marco de la filiación por naturaleza, los 3 aspectos, la unión sexual, la voluntad procreacional y la responsabilidad procreacional, pueden estar presentes si la pareja decide tener un hijo, asumiendo los deberes y derechos que le corresponden a cada uno en su carácter de titulares de la responsabilidad parental. Pero también puede presentarse el caso en que la voluntad y la responsabilidad procreacional se concentren en uno solo de los progenitores, como sería el caso del hijo extramatrimonial no reconocido. En este caso, la filiación y la responsabilidad parental son institutos diseñados en el interés del hijo, y ese interés se efectiviza en esta fuente con un emplazamiento que guarde concordancia con su realidad biológica. Y la ley prevé recursos frente a la ausencia de reconocimiento para acreditar la identidad o para asegurar el derecho a la identidad, como son las acciones de reclamación, de filiación, ya sea matrimonial o extramatrimonial. En cambio, en las técnicas de reproducción humana asistida, la concurrencia de los 3 elementos se analiza sin considerar el elemento biológico. ¿Por qué? Porque puede haber una disociación entre la unión sexual y la procreación en la inseminación o en la fecundación asistida, situación que deriva en una disociación entre la voluntad de la unión sexual y la voluntad procreacional. En segundo lugar, el vínculo no se reduce a la pareja casada o conviviente. ¿Por qué? Porque comprende también el equipo médico que colabora, desde su saber, en el proceso reproductivo. En tercer lugar, hay una disociación, o puede haber una disociación entre la verdad biológica y la voluntad procreacional cuando una pareja recurre a material genético de un tercero dador, ya que prima la voluntad sobre lo biológico para la determinación del vínculo. En cuarto lugar, se concentra en una sola persona, muchas veces, la voluntad y la responsabilidad procreacional sin unión sexual, cuando una mujer sola decide someterse a las técnicas de reproducción humana asistida. En quinto lugar, es probable la disociación entre padre o madre genética, madre gestacional y padre o madre legal. Y en sexto lugar, se puede presentar que hay
un proceso vital discontinuo en el supuesto de embriones crioconservados. Y aquí, por ejemplo, hay en Instagram hay un montón de estas cuestiones, una influencer en la cual tiene 3 hijos, un par de mellizos, pero tenía 3 embriones. Se implantó 2, fueron mellizos, y el tercero se lo implantó 4 años después. Entonces, técnicamente son trillizos, pero nació con una diferencia de 3 años. Entonces, muchas son las cuestiones que se pueden plantear, ¿no? Y esto le agrego, y fíjense el último punto, la manifestación de la voluntad y la responsabilidad procreacional deja de pertenecer al ámbito íntimo para trascender al ámbito público. ¿Por qué? Porque para que estemos hablando de técnicas de reproducción humana asistida, vamos a ver que vamos a tener que asegurar distintas normas, sobre todo con el otorgamiento del consentimiento informado, que van a ver en una clase posterior con la doctora Rotonda, todas estas cuestiones que tienen que ver con la voluntad dentro de las técnicas de reproducción humana asistida. Celebramos la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida dentro de la redacción del Código Civil porque, como lo decimos en varios aspectos del Foro de Familia, siempre celebramos que esté reglado, porque existe. Cuando no está arreglado, hay toda una situación irregular que trae una inseguridad jurídica que hace que, como por ejemplo con los embriones crioconservados, que no hay una ley todavía que lo regule, hace que todas estas cuestiones se dejen al arbitrio de los terceros o de cada laboratorio, que en definitiva no deja de ser una empresa o un negocio, y establezca las pautas que quiera. Y todas son distintas. En esto, ¿cómo queda el derecho a la identidad, ¿no? En las técnicas de reproducción humana asistida, por supuesto, se aplican los mismos principios fundamentales que hablamos del derecho a la identidad de la persona. ¿Y qué es la identidad? La identidad acompaña a la persona durante toda su existencia y es por ello que puede ser entendida como un proceso o un camino que se inicia con la concepción y que termina con la muerte, siendo el origen el primer eslabón de esta cadena y no el único eslabón que integra este derecho. Esto fue una definición que saqué del libro de Adriana Krasnov. Cuando hablamos de identidad, la identidad se va construyendo con el tiempo, ¿no? Uno nace en una determinada familia, con una determinada característica, pero después cada paso, cada historia, cada año que vivo, cada experiencia que voy transcurriendo, forman a mi identidad. Por eso, en el caso Müller, que es un caso emblemático, la Corte Suprema dijo: conocer su propia génesis, su procedencia, es una aspiración connatural al ser humano que, incluyendo lo biológico, lo trasciende. El normal desarrollo psicofísico exige que no se trabe la obtención de respuestas a estos interrogantes vitales. Conocer la verdad permite elaborar un proceso de crecimiento y una estructuración del psiquismo. Esto cuando el caso Müller es un caso en el cual también se estaba buscando la determinación, ¿no? Se planteó la posibilidad de la extracción de muestra de ADN en forma compulsiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque la verdad es que la propia integridad, la integridad de la persona es una cuestión consagrada constitucionalmente. ¿Y qué sería más importante o tendría más valor dentro de esta puja de valores con el derecho al propio cuerpo, ¿no? O a la integridad del propio cuerpo? ¿El derecho a la identidad sería superior al derecho a la integridad personal? Bueno, estas son discusiones constitucionales que en cotidiano se nos presentan. Pero sí, lo que tenemos que tener en claro es que las personas nacidas de técnicas de reproducción humana asistida también tienen que asegurarse su derecho a la identidad. Y cuando hablamos de derecho a la identidad, hay 2 esferas, dice Fernández Cesarego, una estática y otra dinámica, ¿no? La estática es ese conjunto que no cambia con el tiempo, mi genética, ¿no? Mi identificación, mi filiación, los datos de mi nacimiento. Y otra que tiene que ver con lo dinámico, ¿no? Que es el conjunto de atribuciones y características que permiten diferenciar al sujeto en la sociedad y que resultan variables en el tiempo, ya sean intelectuales, morales, culturales, religiosas.
profesionales, etcétera, etcétera. Por eso uno no tiene una sola dimensión, no tengo solo, es María Silvina, nací el 21 de enero de 1977, en mi sangre es RH positivo, no es solo eso, esos son los datos fijos que no van a cambiar, pero sí, yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Yo me voy construyendo, me voy desarrollando y me voy formando como María Silvina con el correr de los años. Justo ayer hablaba con una mamá en un proceso adoptivo en el cual se les notificó la sentencia de adopción y estaban con el tema de si iban a llevar el apellido de los dos adoptantes o de uno solo, y la sentencia salió con el apellido de los dos, y no estaban muy convencidos de eso, ¿no? Y yo le decía, mira, Ana, vamos a decir Ana, porque la nena se llama Ana, Ana lo único que porta de su historia es eso, es un nombre. Nació en el hospital, la mamá la dejó en el hospital, y las enfermeras le pusieron el nombre Ana. Digamos, eso es su único capital, ¿no? Su nombre, Ana. Y que porte los dos apellidos, los de ustedes, los de los dos papás, hace su identidad, complementa su integridad, su identidad. Es su historia, ¿no? Es su nombre de origen, es lo único que trae, y ustedes es la conformación de la familia. Entonces, la verdad es que el tema de la identidad da para mucho. Este derecho es un derecho que tienen todas las personas, pero especialmente está protegido en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el artículo 7 y 8 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Todos los niños tienen derecho a una identidad, nombre, nacionalidad, y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. El niño es inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a que desde que nace a un nombre, adquiere una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Los estados partes deben velar por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera. El artículo 8 también se desarrolla en relación a esto. Por supuesto que nuestras leyes de protección a nivel nacional, la 26061, y la ley provincial, la 13298, que analizamos en la última clase que vimos conmigo, también, por supuesto, aseguran este derecho. Artículo 11 de la ley 26061. Y no puedo dejar y lo voy a mencionar así muy por arriba, que por supuesto en esta construcción de la identidad también está el género, ¿no? Y que es la persona humana o sujeto de derecho, es una construcción cultural y no biológica. Y esto tiene que ver con qué entendemos por género, ¿no? O qué es lo que se espera del género. El sexo es biológico, son mis órganos sexuales, masculinos, femeninos, y el género tiene una connotación social, qué es lo que se espera de un varón, qué es lo que se espera de una mujer, pero es algo absolutamente cultural. Que las mujeres lleven pollera y los varones lleven pantalón, y es una concepción cultural de este tiempo, de hace un siglo atrás, o si yo voy a Irlanda o voy a Escocia, y los varones llevan pollera y son varones. Entonces, ¿qué es lo que se espera, no? ¿Qué es lo que se espera que haga una mujer? Y si yo me remonto un siglo atrás, y se esperaba que limpiara y planchara. Hoy en día no es lo que se espera de una mujer. Por eso digo que el hombre, fíjense estos círculos concéntricos, el hombre, su dignidad, la igualdad y no discriminación, y la libertad y la autonomía, son como mamushkas, ¿no? Que hacen a la esencia de la persona. Despojarnos de todo prejuicio, que desde lo biológico pueda condicionarnos, esto hace a una sociedad compleja y plural. Bien. Y llegamos a las técnicas de reproducción humana asistidas propiamente dichas. La procreación, las técnicas de reproducción humana asistida pueden ser definidas como los distintos procedimientos que en mayor o en menor medida pueden reemplazar o pueden colaborar a que una persona sola o una pareja pueda llevar adelante el proceso de reproducción. Y a través de las técnicas de reproducción humana asistida, se penetra en el ámbito íntimo de la pareja o de la persona sola que decide tener un hijo y que decide iniciar este camino.
En algunos casos, las parejas o las personas solas recurren a las técnicas de reproducción humana asistida después de haber intentado sin éxito procrear naturalmente, y en otras es una elección de las parejas homosexuales, y es la única posibilidad de acceder a una familia, en este caso, como también así de las personas solas. El auge y el florecimiento de las técnicas de reproducción humana asistida se inicia en Europa y en Estados Unidos en la década del 50. Con relación a la fecundación extrauterina, los primeros alcances se remontan a los fines de la década del 50, con el reemplazo de las trompas de falopio realizadas por Edwards y Stowe, y ellos también empiezan la recolección de óvulos para ser fecundados en el laboratorio. Es recién el 25-26 de julio del año 1978 en el cual nace lo que después se denominó la primera bebé de probeta, y en nuestro país surgió en el año 1985, si no me equivoco, con los primeros, el primer embarazo que se llevó adelante en el Centro de Ginecología y Reproducción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como puede verse, las técnicas de reproducción humana asistida son los diferentes instrumentos desarrollados, por supuesto con el aporte científico, médico, para lograr una reproducción, para lograr la reproducción, para lograr engendrar un hijo. Y este es un conjunto de técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Cuando hablamos de técnicas de baja o de alta complejidad, vamos a ver, y para esto vamos a ir al decreto ley 956 del 2013, en el cual se definen qué se entiende por técnicas de baja complejidad y qué se entiende por técnicas de alta complejidad. Fíjense que el artículo 2 define, se entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida, a todos los tratamientos o a todos los procedimientos para la consecución de un embarazo. Y se consideran de baja complejidad aquellas que tienen por objeto la unión entre un óvulo y un espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o de donante. Se entiende por técnicas de alta complejidad aquellas donde la unión del óvulo y el espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoide, la crioconservación de ovocitos y embriones, y la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejido reproductivo. Cualquiera de estas técnicas son consideradas técnicas de alta complejidad y puede ser con material, una práctica homóloga o heteróloga. ¿Qué quiere decir esto? Homóloga es con material genético propio de la pareja y heteróloga con material genético de un tercero, generalmente anónimo. Vamos para atrás. Tenemos entonces dos variables, la posibilidad de la inseminación realizada en vida de la pareja y tenemos la posibilidad de la inseminación post-mortem, que ahora la vamos a analizar. Y a su vez, cuando hablamos de técnicas también tenemos técnicas homólogas o heterólogas, o sea, es decir, cuando se utiliza material genético de la pareja o material genético donado o generalmente de anónimo. La ley 26862 establece la regulación legal de las técnicas de reproducción humana asistida como una práctica médica y como una fuente de la filiación. Es una ley que complementa el Código Civil, fíjese que es anterior al Código Civil, que es del 2015, este es del 2013, complementa al Código Civil y todavía falta, acuérdense, qué pasa con los embriones crioconservados no implantados. Falta esa ley, ¿no? Para que haga la regulación completa de la cuestión. ¿Por qué se sancionó esta ley? Y se sancionó esta ley porque era una necesidad social, ¿no? Después de numerosísimos planteos en la justicia, de amparos,
¿Por qué? Porque son, como ustedes se imaginarán, ustedes saben, son procesos sumamente costosos y necesitan la cobertura de una obra social, de una prepaga, porque si no serían absolutamente imposible. Y vuelvo a insistir en esto, cercenaría el derecho a la formación de una familia. Se logró con esta ley, la ley 26862, la inclusión y el reconocimiento de las técnicas de reproducción humana asistida dentro del PMO, del Plan Médico Obligatorio de todas las obras sociales y de toda la medicina prepaga. Al ser una ley nacional, legitima a toda persona comprendida dentro de su alcance a utilizarse. Si bien su objeto se limita a la cobertura de esta clase de tratamientos, también comprende otras cuestiones que tienen que ver con el consentimiento informado y con los destinatarios de las técnicas, que después fue retomado dentro del Código Civil y Comercial. Un tiempito antes de esta ley tenemos una ley, esta es nacional, tenemos una ley provincial, ¿no? Una ley de la provincia de Buenos Aires, que es la 14.208, que en realidad era más acotada, era muy innovadora, pero era más acotado porque primero obligaba a IOMA, que era la obra social del Estado, que es la obra social del Estado de la provincia de Buenos Aires, a cubrir las técnicas de reproducción humana asistida. Y además tenía otra limitación, que era a la inseminación o las prácticas, las técnicas de reproducción humana asistida con material genético de la pareja. O sea, solamente amparaba a la inseminación homóloga y no a la heteróloga. Esta ley nacional, además de que abarca a todo el país, por supuesto, es nacional, es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque la cobertura se extiende a técnicas de baja complejidad o de alta complejidad para personas casadas o en unión convivencial, personas del mismo o de distinto sexo, y además para personas solas. Y además también amplía a las material genético donado o material genético de la pareja, ¿no? Estas tres incorporaciones. ¿Cuál es la única limitación? Bueno, la única limitación es esta en cuanto a la cantidad de procedimientos anual. Serán 4 tratamientos de baja complejidad y 3 tratamientos de alta complejidad al año. Esa es la obligación de las obras sociales que tienen que cubrir. Esta ley es una ley sumamente innovadora que garantiza el derecho o el principio de justicia. ¿Por qué? Porque si no, solo podrían acceder a este tipo de procedimientos aquellas personas que tuviesen los ingresos económicos para hacerlo. Por lo tanto, es una ley que asegura el derecho, el principio bioético de justicia, en el cual pueden acceder todas las personas. Y se adelantó a lo que después se sancionó en el año 2015, marcó esta ley la necesidad de redactar o de regular las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales y de reproducción médicamente asistida. El artículo 2 dice que a los efectos de la presente ley se entiende por reproducción médicamente asistida los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad que incluyan o no la donación de gametos y o embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnicos científicos cuando sean autorizados por la ley, por la autoridad de aplicación. Bueno, esto es la reglamentación de la ley 26.682, es el decreto reglamentario 956 del 2013, que nos importa este artículo, ¿no? Con respecto a qué se entiende por técnicas de alta y qué se entiende por técnicas de baja complejidad. Bien, hasta aquí esto ya lo hemos visto. ¿A quiénes beneficia esta ley? Tienen derecho a acceder a estos procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con la ley 26.529 de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, hayan explicitado su consentimiento informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer.
asegura esta ley, fíjese el artículo 8, que tanto la autoridad sanitaria pública como todas las instituciones sanitarias privadas deben acceder a este tipo de cobertura. Y quedan comprendidas todas las personas mayores e incluso a menores de 18 años cuando se encuentra acreditado médicamente que no pueden procrear. ¿Cuáles son los procesos silenciados en la redacción final del Código Civil y Comercial? Bueno, y aquí tanto la fecundación post-mortem como la gestación por sustitución fueron dos institutos que en la redacción final del código no se terminaron sancionando y fueron suprimidos. Y muchas veces he escuchado a Marisa Herrera, que estuvo en una académica, una doctora en Derecho, dedicada, especialista en el Derecho de Familia, que se mencionó esta cuestión, de que era necesario que el código saliera, digamos. Si hubo que resignar estos institutos, sí hubo que resignar estos institutos para que saliera todo el resto, que era una macro, y aquí el poder del establishment, el poder de la iglesia, hizo que estos dos institutos sea necesario suprimirlos. Pero por supuesto que estoy convencida de que en un futuro van a ser incorporados o van a ser sancionados en una ley que va a complementar el Código Civil, porque es lo que sucede. La fecundación post-mortem ya tenemos un montón de jurisprudencia en relación a eso, y con respecto a lo mismo a la gestación por sustitución. Entonces, es mejor, vuelvo a insistir en esto, tener los institutos regulados y tener consecuencias jurídicas de esos institutos, y no dejarlos al albur de las personas o de los jueces que se transforman en legisladores porque tienen que dar una solución a cada caso en concreto. Entonces, simplemente vamos a decir que la gestación por sustitución ha sido identificado con distintos nombres, ¿no? Como maternidad subrogada, maternidad por sustitución, maternidad disociada, alquiler de vientres, distintas formas. Y cuando se receptó en el 562 del anteproyecto, se lo regulaba con el nombre de gestación por sustitución. Y cuando se busca delimitar sus alcances, se observa una disparidad de criterios. Pero fíjense, cuando leemos los fundamentos del anteproyecto, realmente estaba muy acotado cómo era no en todos los casos podía haber gestación por sustitución. Y fíjense que el objetivo de esto es evitar lo que se llamaba el tour sanitario, ¿no? O el turismo sanitario, fíjense. De hecho, muchos niños ya nacieron y su interés superior no permite que se niegue jurídicamente la existencia de un vínculo con quien o quienes han tenido la voluntad de ser padres/madres. Más aún en el país, ya se ha planteado la impugnación de la maternidad de la gestante que dio a luz por no ser ella la titular del material genético femenino utilizado. Por otra parte, el reconocimiento legal del matrimonio de las personas del mismo sexo ha hecho necesario regular esta filiación. Fíjense que dos hombres no pueden tener hijos en la Argentina. ¿Sí? Pueden tener hijos adoptivos, pero no hijos con su material genético. Ellos no tienen asegurado su derecho a la formación de una familia. Fíjense, y esto que dice turismo o tour reproductivo, fíjense que ustedes se imaginarán casos públicos de personas que van al extranjero y tienen una gestación por sustitución. Entonces, Marley puede tener a Mirko, creo que se llama, en el extranjero, en Miami, porque alquiló un vientre. Lo mismo puede hacer Luciana Salazar. Pueden alquilar un vientre porque tienen mucho dinero. Ahora bien, todo el resto de las personas en la Argentina que no tienen esos mismos medios económicos. ¿Y alguien niega que Mirko no es argentino, no existe, no es un ente, es una entelequia, o Matilde, no me acuerdo, Matilda creo que se llama, la hija de Luciana Salazar, no es una persona reconocida en sus derechos en la Argentina? Entonces, fíjense que al no regularlo se genera una disparidad, ¿no? Y se viola el derecho a la formación de la familia, el derecho a la integridad, y esto el principio bioético de justicia. Fíjense que el anteproyecto establecía requisitos muy específicos, y la verdad es que no era para todos los casos la gestación por sustitución. Para la gestación por sustitución se previó un proceso judicial con reglas propias que culmina con una decisión judicial de autorización, que tiene que determinar, primero tiene que haber una mujer capaz.
En segundo lugar, tenía que haber un consentimiento informado por parte de todos los intervinientes con la debida preparación, que la gestante porte material genético de uno o de ambos miembros de los comitentes y no de ella. Tenía que demostrar los comitentes la imposibilidad de concebir o de llevar adelante a término un embarazo, es decir, no es solo por motivos estéticos, porque no quiero que se me caiga la panza. La gestante no ha aportado material genético propio. La gestante no ha recibido retribución sin perjuicio de la regulación especial pueda reconocer el pago de gastos razonables. No, yo quiero que tenga la clínica del niño con el médico fulano de tal, y todo eso lo pago, y eso no era una contraprestación, pero sí se lo aseguraba. Además, la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces, o sea, no puedo transformar un negocio de esto, de tener 15 pibes, o sea, toda mi edad reproductiva me dedico a tener hijos, a portar hijos ajenos. No, solo 2 veces. Y en último lugar, se establecía como requisito que la gestante ha parido con anterioridad al menos un hijo propio. Todos estos requisitos contribuyen a tener certeza de que la mujer que presta su cuerpo lo hace libremente y que este recurso tan debatido no es usado como un mero capricho, sino como una última alternativa. Esto está en el fundamento del anteproyecto del CPC. Fíjense que no era cualquiera, no vamos y libremente cualquiera podía alquilar un vientre o promover una gestación por sustitución. Tenían que ser personas capaces, tenían que estar todos informados, tenía que ser material propio de uno o de los dos de los comitentes, no podía llevar material propio de la gestante. No lo podía hacer más de 2 veces, no podía recibir retribución y además tenía que tener un hijo propio antes. Entonces no se daba en todas no en todos los supuestos iba a dar la gestación por sustitución. Y el segundo instituto que fue suprimido fue la fecundación post-mortem. Fíjense lo que decía los fundamentos del anteproyecto. Se regula de manera expresa la cuestión de la fertilización o procreación post-mortem, es decir, la especial situación que se presenta cuando uno de los integrantes de la pareja fallece durante el proceso que estas técnicas implican. La regla es la prohibición, pero se permite que la pareja de la persona a la cual se le va a transferir el embrión deje expresada su voluntad de que en caso de fallecimiento acepta que ese embrión sea transferido y efectivamente el implante se produce dentro de los 6 meses de su deceso. Esta manifestación puede ser expresada en el documento en el cual presta el consentimiento al sometimiento a las técnicas o en un testamento. Entonces, fíjense que tampoco en cualquier circunstancia se podía dar la fecundación post-mortem. La post-mortem era aquellas parejas en las cuales se encuentran en un proceso de técnicas de reproducción humana asistida, deja establecido en el consentimiento informado dentro de los laboratorios que lo acepta o en un testamento, y además se tiene que producir esa transferencia embrionaria en un plazo. El plazo es 6 meses desde la muerte. Bueno, esto ya lo vimos aquí, y fíjense, bueno, aquí les copié los artículos propiamente dichos. Y fíjense que les puse aquí, al no existir regulación, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Y bueno, tengo varias respuestas. Tengo antecedentes extranjeros en los cuales se ha dado lugar y en otros no. ¿Y qué pasó a jurisprudencia nacional? Fíjense, Piedma, en el año 2017, pareja de convivientes. 2 hombres piden la justicia la autorización de implante de los embriones de la pareja en el vientre de la mujer que se ofrece como gestante. Manifiestan encontrarse en unión convivencial hace 14 años y que siempre tuvieron aspiración compartida de tener hijos. Relatan que en el año 2015 conocieron a la mujer gestante y comenzó una amistad con ella y su familia. Al tiempo nació la idea de facilitarles ser padre. Solicitan que se les autorice para iniciar el procedimiento que consistirá en la fecundación de un máximo de 2 embriones en la mujer gestante. Suman a este pedido que con posterioridad al nacimiento se ordene la inscripción de nacimiento, quedando emplazados ambos como progenitores. Manifiestan asumir el compromiso de transmitir al hijo la verdad de su origen cuando cuente con edad y madurez suficiente. ¿Cuál fue la resolución? La jueza en este caso autoriza la práctica luego de que la jueza interviniente tiene por acreditado que la pareja tiene la voluntad procreacional. La gestante y su familia están dispuestos a realizar este acto trascendente, teniendo un claro conocimiento de los efectos derivados del mismo, que todos gozan de salud física, psíquica y que están emocionalmente preparados.
¿Qué pasa en la postmortem? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Y aquí tenemos de todo. Fíjense este caso del 2018. ¿Es procedente confirmar la resolución que denegó a la actora la autorización para utilizar en un tratamiento de fertilización asistida post-mortem los gametos crioconservados de su pareja fallecida, ya que no puede tenerse por prestado el consentimiento del fallecido, debido a que en el formulario de depósito de los gametos su padre invocó ser tutor del nombrado y esa representación era inexistente, pues este último contaba con plena capacidad y lucidez, tan es así que 2 días antes había prestado su consentimiento informado para someterse a tratamiento por la enfermedad que padecía. Acá era un abuelo, digamos, del embrión que se presenta luego del fallecimiento de su hijo a prestar el consentimiento. La posibilidad de utilizar y transferir gametos crioconservados queda enmarcado en el ámbito de los derechos y actos personalísimos que hacen a la dignidad de la persona humana, por lo que el consentimiento a tales fines no puede presumirse. Es de interpretación restrictiva y no puede ejercerse por representación. Si para la realización de las técnicas de reproducción humana asistida el centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas, y ese consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o de embriones. Y es revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Resulta imposible concluir que hay consentimiento presunto para después de la muerte. En cambio, fíjense, este es el del, espérenme, es el del accidente de tren, que se yo puesto, esperen. Exactamente. Esperen que les quiero leer este. Acá está. Sí, es este. Fíjense, en este el resultado es distinto. Ante la frustración del hecho de su proyecto de vida con formar una familia con quien había sido su compañero, la señora acudió a judicializar su reclamo y solicitó que se le autorice a continuar con su plan de parentalidad, no obstante la muerte de su pareja. Estos convivientes heterosexuales sin hijos se encontraban en tratamiento de fertilización asistida cuando el 13 de septiembre del 2011 muere, trágica y sorpresivamente, el señor Tanto. La sobreviviente solicitó inmediatamente autorización judicial para la extracción de gametos cadavéricos y crioconservación de dicha muestra. Del relato de los hechos en la sentencia se desprende que la peticionante no habría vuelto a formar pareja y que mantenía su deseo de tener un hijo con su pareja fallecida tras 5 años de su muerte. Así, ante el hecho impensado por ella y demás familiares, obtuvo la autorización para someterse a los tratamientos de fertilización asistida con los gametos crioconservados de su pareja. De los medios de comunicación gráficos surgen más datos de esta pareja. Convivían en la casa de los padres de él, por lo cual toda la familia sabía lo que significaba para ellos no poder lograr un embarazo natural. Para ello, en junio del 2011 fueron a un centro de reproducción y empezaron un tratamiento, pero 3 meses después el señor se convirtió en uno de los protagonistas de la tragedia de Flores. Murió después de que un tren chocó al colectivo en el que viajaba. Fue el especialista en medicina reproductiva, doctor Olmedo, quien, autorizado por la justicia, fue hasta la morgue e hizo la extracción de semen cadavérico unas 9 horas después de la muerte. 5 años más tarde, la jueza autorizó el inicio del tratamiento con base probatoria en las declaraciones de una hermana, de la madre y de una compañera de trabajo del señor, que dijeron, entre otras cosas, que el gran sueño del señor era ser padre y que se imaginaban con 3 o 4 niños chicos jugando. Por otro lado, se apoyó en el consentimiento informado que él había firmado, aclarando que si bien el papel no contemplaba expresamente la posibilidad de continuar con las técnicas de fecundación luego de producirse la muerte de alguno de los involucrados, el señor tenía la voluntad firme de ser padre, deseo que se vio frustrado imprevistamente por el terrible accidente en el que perdió la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que la jurisprudencia puede tomar, dejemos de compartir aquí, fíjense que la jurisprudencia en cada caso puede resolver de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que esté regulado. Cuando fue todo el debate del aborto, y es mejor, después cada uno hace lo que quiere, pero aseguremos el derecho de las personas a que puedan ser ejercidos, y que sean ejercidos de una forma unívoca, porque vuelvo a decir, si yo, mi amparo cae en un juez
que es pro vida, voy a tener una respuesta. Si yo caigo en un juez que es pro aborto, y voy a tener otra respuesta. Entonces, es importante que para todos tengamos la misma decisión y que esa misma decisión surja de una norma. ¿Se entendió? Hoy fue como una introducción a las técnicas de reproducción humana asistida, vimos qué es lo que les tiene que quedar de esta clase, cuáles son las fuentes de la afiliación, que dijimos que son 3, cuál es la que se incorpora en el 2015, que son las técnicas de reproducción humana asistida, por qué se incorporan como una fuente distinta, por su novedad, por su cientificidad, que las tres fuentes de filiación tienen el mismo efecto jurídico, son iguales, no hay una diferencia de una sobre otra, y que de la redacción de la partida de nacimiento no tiene que surgir cómo fue mi origen de mi filiación, si es por adopción, si es por técnicas de reproducción o si es por fuente por naturaleza. Vimos eso, vimos las técnicas de reproducción humana asistida, hablamos de la definición de técnicas de reproducción humana asistida, hablamos de la ley que las regula, que complementa el Código Civil y Comercial, hablamos de que todas las obras, está dentro del PMO, Plan Médico Obligatorio, todas las obras sociales, y el Estado debe asegurar el acceso de todas las personas que se encuentren en este estado, en nuestro territorio argentino, asegurar las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cuál es la única limitación? La cantidad de procedimientos por año, 3 de baja complejidad y 4, no al revés, 4 de baja complejidad y 3 de alta complejidad anuales. Hablamos quiénes son los destinatarios, todos los que se encuentran en la República Argentina, parejas casadas, convivientes, personas del mismo sexo o personas solas pueden acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Y finalmente, dijimos algunas palabras con respecto a los institutos silenciados en la redacción final del Código Civil, que es la fecundación post-mortem y la gestación por sustitución. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en relación a esto? Bueno, No, sí. No. Sí, Luciana, ¿cómo no? Te escucho. No, se entendió perfecto. Genial. Vamos a continuar. A partir de hoy, todos los días vemos filiación. Conmigo tenemos clase la semana que viene que vamos a hablar de la determinación de la filiación en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? Cualquier cuestión, me mandan mail o me escriben. Nos despedimos. Si no tienen más dudas, hasta luego. Gracias. 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 Doctora.